Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Piedad. Eduardo Previo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Con un poco de frío, menos que lo habitual que estos días, pero muy caliente de información hoy. 9 de la noche en punto. Estamos arrancando un nuevo programa. Recuerden que nos ven por la pantalla de BTV, pero también por nuestro canal de YouTube en vivo. Y ahí pueden comentar, hacer preguntas, lo que quieran. Hoy no tenemos la voz del pueblo, Maxi, que está recuperándose de una intervención. Le mandamos un beso grande a Maxi. Pero en un rato, en el tercer bloque, se viene un panel con figuras de la casa que ya han estado. Va a estar, como siempre, Javier Máximo Goñi, la doctora Diana Brasincas y Martín Ribeiro nos va a acompañar hoy. Un hombre de la casa, además, para dos grandes temas que vamos a tocar hoy en informes especiales y, como ya puedes ver, mucha documentación. Ya cuando viene con papel en la mano, Eduardo, se pone pudre nervioso. todo. Hoy no vamos a tener un contrapunto, Eduardo. Hoy tenemos un solo invitado. ¿Pero qué invitado? El próximo 10 de julio asume el nuevo intendente de Montevideo, Mario Vergara, y va a estar con nosotros charlando de todo un poco. ¿Le vas a pedir la changa de TV Ciudad? Yo le pregunté si tengo la buena idea que viene. A ver qué dice Mario. Pero el informe de hoy, ¿de qué viene, Eduardo? Mira, antes de comenzar... No es uno, ¿eh? Son dos. Son dos informes, por eso voy a dejar los documentos que tengo acá en la mano, que son referidos al segundo informe, que va a ser el más potente. Y acá tengo, por ejemplo, un contrato de fideicomiso entre la AUF y el Banco República. No, pero no nos vamos a meter con la AUF. Con la AUF, con el Banco República, con la Conmebol, con la Fiscalía, porque tenemos mucha información respecto a lo que está pasando en Fiscalía sobre la investigación que lleva adelante Gilberto Rodríguez por presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿El otro informe de qué viene? Y el otro informe sobre ruedas. Excelente, no, el humor de Premio. No, Sí. bueno, es malo, ya sabemos que es malo. No, el otro informe, perdona Tuti, a vos que hace poco te quejabas de que te habían puesto multas, ¿no? No, cuando me vino la patente, una alegría. Estoy pagando convenio todavía hasta finales de año. Ahora, me mataron. Nunca manejaste un camión, ¿no? No, no me han dejado. Bueno, porque en el gobierno pasado, Falero, el exministro de Transporte, dejó sin efecto cerca de 32.000 multas. 32.000 multas. A vos no te tocó porque no, manejás auto. Ahí, Falero, de empresas de transporte. Qué casualidad que Falero viene del sector transporte. Recordemos que tiene empresa de transporte en San José. Estos camiones eran de intendencias municipales, pero también algunas de las empresas multadas tenían alguna relación familiar con Falero. Bueno, vamos a estar hablando de todo eso. También hay muchas novedades. Un tema que tocamos en este programa y esta semana, hoy, al fin se llegó a una solución. Se solucionó el tema de la caja de profesionales. Paliativamente, digamos. Plata, tampoco, como o sea, siempre. no el fondo, hubo que poner plata. La solución va a costar 160 millones de dólares al año, de los cuales la mitad, 80 millones de dólares, lo van a poner activos y pasivos profesionales, y el restante porcentaje, los otros 80 millones de dólares, van a salir del resto de la sociedad. Lo vas a poner vos, los gurises que están atrás de cámara, los que están en el control. Pidan el título ustedes. De esos 80 millones de dólares, 60 van a salir de rentas generales. Y 20 millones de dólares de los famosos timbres profesionales que, bueno, también los pagamos nosotros, básicamente. Así que, bueno, se llegó a una solución, por lo menos para la gente que estaba preocupada. Llegaron a un acuerdo entre oficialismo y oposición. Dicen que es un acuerdo que, bueno, no conforma a nadie, porque, bueno, no es el ideal, pero, bueno, por lo menos se palió esta situación y se pateó para adelante también. No, quiere decir entonces que los jubilados profesionales van a cobrar su jubilación ahora en julio porque estaba seriamente en duda el pago de las jubilaciones de los profesionales a partir de julio porque está prácticamente en bancarrota la caja de profesionales. Señoras y señores, agárrense fuerte porque a partir de este momento arranca Sin Piedad.
Bueno, Eduardo, vamos a hablar de qué es este Perdonatutti. ¿Es tan así? O sea, ¿se perdonaron 33.000 multas? Se perdonaron 32.639 multas Bueno, emitidas entre abril del año 2022 y mediados del año 2024 por infracciones graves de tránsito, principalmente por no pasar por las balanzas de peaje obligatorio que veíamos ahí, estábamos. Esa es la balanza que está, ¿sabes cuál? Santa Lucía, antes de Santa Lucía. Cuando pasás claro, El peaje, el digamos. peaje de Santa Lucía, enseguida, ahí está bueno porque viste que ves como 3 semaforizaciones diferentes. Sí, que dice, hay cartelería incluso. Hay cartelería, exacto. Dice, pesaje obligatorio para camiones. Ahí estamos Ahí viendo. estamos mirá. viendo, exacto. Mirá, la primera Debo confesar que una vez me metí, ¿eh? No, Me no. entreveré. Bueno, me entreveré. es Y me inter- mandé para la balanza y yo digo, acá no hay nadie. ¿No? Y seguí de largo por la duda. Pero por el Es peso era... solo para camiones. Es solo para camiones. Mira, la primera te detecta automáticamente el camión, que si te ven la matrícula y el peso, Sí. y si detecta el sistema que es manejado por una empresa privada que está bien, lo que hace automáticamente le da luz verde y el camión no tiene que entrar a la balanza. Bien. Unos metros... Porque no hay gente ahí, no hay funcionarios. Hay algunos que están, pero en realidad es automático el pesaje. Bien. Porque lo único que hace el funcionario que está ahí, envía al Ministerio de Transporte toda la información. Bien. Mirá, después de esa primera balanza automática, hay otra segunda balanza automática. Si en primera instancia el camión no llegó a ser detectado por el sistema, en esa Lo agarra la segunda balanza. lo agarra la segunda, que también está sobre la ruta y que también es telemática, o sea, mediante tecnología, y detecta, bueno, también la matrícula del camión, si está en orden los papeles o Y no, el peso. y el peso. Si el peso en ese segundo pesaje da que está un 7% por debajo o por encima de lo que es el máximo permitido para ese tipo de camiones, ahí luz roja y vas a donde te metiste vos. O sea, vas a la balanza esa que veíamos recién, donde tienen que circular a 5 kilómetros por hora, y ahí el camión efectivamente se pesa el peso real, y también se chequean los papeles. Ahora, los camioneros, por ejemplo, ni siquiera tienen que bajarse. O sea, No, es todo andando, digamos. es todo andando. O sea, la primera venís a una velocidad normal, la segunda a 25 kilómetros y la tercera a 5. Estas son algunas de las multas de lo que yo te hablaba. Mirá que no son multas baratas. $1.000 cada multa de ¿Cuánto? estas. $1.000 ¿Por ir excedidos de peso del camión? por ir excedido de peso los camiones o por no parar en las balanzas. Bien. $1.000. O sea, acordate de esta cifra. 33.000 multas a $1.000 son 33 millones de dólares. Después lo vamos a comparar con qué. Estas son algunas de las intendencias que habían sido multadas y sancionadas: Montevideo, Canelones, San José, Colonia, Soriano, etcétera, etcétera. Y también, Cerro Largo está fuerte en multa. mirá, la principal multa era Rocha, el departamento de Rocha, los camiones de Rocha. 225, Exacto, 676. 1.735, o sea, por lejos, Rocha era el departamento con la intendencia con mayor cantidad de número de multas. O sea, que quiere decir que los camiones de Rocha, de la intendencia, o no ingresaban a la balanza, o cuando ingresaban a la balanza, ahí estaban excedidos de peso. O sea, la multa corre por dos lugares, digamos. Una es no parar cuando tenías que parar, Exacto. porque te habían detectado que tenías que ingresar a la última balanza para hacer tu pesaje, o directamente estar excedido de peso. Estar excedido de peso, exacto. Y acá podemos ver la siguiente gráfica, que tiene que ver, y esto fue lo que llamó la atención, entre muchas de las empresas de transporte que habían sido sancionadas con multas, figuran, como vemos ahí, algunas empresas vinculadas a la familia Falero. Falero Cargo. Que aparte les puso el nombre, le puso el apellido en el nombre de la empresa. No se iba a dar cuenta que eran de... Víctor Falero, Alfredo Falero, Aníbal Falero, Ivonne Falero y Aldo Falero. Estas infracciones totalizaban, no era mucho, $20.000 en caso de las empresas de los familiares de Falero. Vos me podés decir, che, pero ¿qué implicancia tiene? Claro, yo no lo veo tan grave. O sea, vos me dijiste faltas graves, multas graves por incidentes graves de tránsito. Que un camión vaya pasado de peso. Bueno, que puede ser perjudicial para el camionero, para el camión, pero No. ¿cuál sería el problema? Es perjudicial para vos, para mí y para todos los automovilistas. ¿Por qué? Porque el exceso de peso en la ruta, por algo se
tiene un límite máximo establecido cada camión con lo que puede circular en las rutas nacionales de peso, porque el exceso de peso produce un gran daño al pavimento. O sea, el pavimento de cada ruta nacional, por lo general, tanto cuando se desarrolla como su diseño, como también el posterior mantenimiento, está vinculado al tránsito que tiene. O sea, previamente a la construcción de una ruta se hace un cálculo de qué tipo de vehículos van a pasar por ahí, Exacto. qué peso van a llevar esos vehículos para ver de qué forma se realiza la ruta. Exactamente. No es lo mismo hacer un pavimento, un hormigón, en una ruta 30, por ejemplo, en el norte en Artigas, que va a tener determinado tipo de tránsito, que la ruta 1, la ruta 5, bueno, hoy en día la ruta 5 con UPM, la ruta 3. ¿Qué pasa? El exceso de peso en el transporte genera un gran deterioro de la carpeta asfáltica. Hundimientos, viste que después viene el famoso aquaplaning, cuando quedan marcadas. Sí, claro, cuando huellas, llueve, por ejemplo. Cuando llueve están marcadas las huellas de los camiones. Bueno, eso es muy peligroso para los automovilistas. Recordemos que tenemos 400 muertos al año en accidentes de tránsito. Con cifras altísimas. O sea, todo eso incrementa el riesgo de accidente. Por eso los camiones tienen que pesarse en las balanzas. Ahora, está bien. Fue un incumplimiento, los camiones fueron multados, 33.000 veces casi, estamos hablando de cerca de los 30 millones de dólares. ¿Y cuál fue la justificación desde el Ministerio de Transporte para perdonar todas esas deudas? Bueno, cuando tomó la determinación a principios del 2024 para perdonar las deudas, dijo que en realidad había querido tener una campaña de concientización, ¿sí? Cuando nunca sacó un aviso en un diario, un aviso en una radio, cuando no se sacó la cartelería, dijo, no, en realidad estos 2 años lo que hicimos fue una campaña de concientización, el ex ministro ahí, Falero, por lo tanto, vamos a retirar las multas. O sea, ya habían sido puestas las multas. Las multas habían sido ingresadas al sistema y habían sido puestas las multas. Y el ministro dice, en realidad es la Dirección Nacional de Transporte, ahí hay una pequeña trampita, no firma Falero la resolución, sino que firma el ex director nacional de Transporte, y dice, vamos a sacar estas multas, 33.000 multas, a $1.000, yo te decía hoy, 33 millones de dólares. Sí. Y lo podemos comparar, son 2 hospitales del Cerro, es una estancia, como ahora está en boga de todos, María Dolores, la estancia que se quiere comprar el Instituto de Colonización. 5 años de presupuesto de Vilar de Boca, habló por otro día. 5 años de presupuesto de Vilar de Boca, exactamente. Bueno. Pero ¿alguien sabía, además de Falero, de la campaña esta? No, nadie sabía. Él solo sabía. Incluso la propia intergremial de transportistas en un momento se queja y ahí es cuando se hace pedido, la información comienza a trascender y por septiembre del año pasado se hacen pedido de acceso a la información para ver por qué se habían dejado sin efecto estas multas. La hace un diputado nacional y ahí entonces, primero se niega la información, se tiene que recurrir a la justicia para... ¿Se puede negar la información pública? Y bueno, con la ley de acceso a la información no debería de negarse información, pero todos los gobiernos, incluso el anterior, han negado sistemáticamente mucha información. Recordemos el famoso contrato con Pfizer, nunca se conoció y se lo ha reiterado en reiteradas ocasiones. Diferentes periodistas han solicitado mediante acceso a la información pública y bajo diferentes premisas diciendo no, esto es reservado para el Estado, tiene información confidencial, se han negado. Bueno, en este caso se negó la información a un diputado y este diputado recurrió a la justicia y la justicia le concedió la información y ahí es que saltó que se habían perdonado 33.000 multas. ¿Qué pasa ahí? Noviembre del año pasado, unos pocos días antes de las elecciones, se da marcha atrás. Además, había una cosa, se había exonerado solo los camiones que no habían pasado por las balanzas. ¿Y por qué? Y bueno, una decisión arbitraria del ex ministro Falero. Si habías pasado por la balanza, marchaste. Papeles, todo, bueno. Marchaste al espiedo. Y entonces se tomó una determinación, ahí el Ministerio de Transporte dice, bueno, no, anulamos la decisión anterior de anular las multas y ahora le ponemos las multas a todos. ¿Y qué dijeron de esto, por ejemplo, los que sí tienen que pagar? Y se armó un lío tremendo. Imagínate, primero te dicen, no tenés que pagar la multa de $1.000. Porque era la campaña de concientización. Sí, que nunca había salido publicitada en ningún lado, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa ahora? Los expertos que hemos consultado nos señalan que revocar esa resolución administrativa que ya había eximido de responsabilidad a las empresas puede derivar seguramente, y lo está ocurriendo, en apelaciones
ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, porque acá hay un acto administrativo del Estado que te dice, No, juegue tranquilo que no hay que pagar. te exonero de la multa, perfecto, y después dice, no, ¿sabes qué? Me equivoqué. No, cambio de opinión, pero aparte sin fundamento. Cambio de opinión, o sea, hay una decisión totalmente arbitraria de ponerte la multa de vuelta. Entonces, Ahora, ¿y qué puede pasar con esas empresas que hagan una apelación? Directamente no pagar. y bueno, muchas de las empresas resolvieron no pagar, están apelando, y vamos a ver lo que dicen las autoridades nuevas, que se mostraron totalmente sorprendidas con estas marchas y contramarchas de la administración anterior, ¿no? ¿Ya tomaron este tema las autoridades nuevas? Mira, las autoridades nuevas se enteraron en parte por nosotros cuando los consultamos por este tema, quisimos ver en qué estaba la situación y bueno, ahí nos hablaron ellos de falta de transparencia en la entrega de la información, que podemos ir viendo un poco, tenemos un poco el resumen, falta de transparencia en la entrega de la información, hay un potencial conflicto de interés al beneficiar a empresas vinculadas al exministro de la cartera. Recordemos que algunas de las empresas que fueron exoneradas pertenecían a Falero Cargo, empresa de la familia del exministro de Transporte, José Luis Falero. También nos decían que hay una debilidad técnica y legal en la justificación utilizada, porque recordemos que se dijo primero que era una campaña de concientización para dejar sin efecto las infracciones graves de tránsito, porque son consideradas infracciones graves de tránsito, circular por rutas nacionales con un peso excedido, sobre todo por el daño que producen. No, y de muchos que ni siquiera pasaron por la balanza, no sabemos, por ejemplo, cuántos estaban excedidos. Exactamente, pero aparte hay otro dato que no es menor relevante, quizá el televidente o quien nos está viendo por streaming no lo saben. ¿Sabes cuánto sale construir un kilómetro de asfalto o de hormigón de una carretera? 10 millones de dólares. No, tanto No, menos. No tengo ni idea. $1 millón. ¿Por kilómetro? Por kilómetro. Construir sale más o menos en promedio $1 millón. Ni que hablar si tenés que hacer una rotonda, puentes, ahí se te va muchísimo más caro. Pero en promedio sale $1 millón. Por eso es que se controla y mucho el peso de los camiones, ¿no? ¿Cómo sigue esto? Bueno, ahora hay que ver, las autoridades actuales están realizando una revisión de las multas y están viendo también porque muchas de las empresas no pagaron. Porque les habían dicho que era una campaña. Y les habían dicho que era una campaña, no pagaron y han recurrido a el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Bueno, hoy les prometimos que teníamos 2 informes. Este primero seguramente va a dar que hablar en estas semanas. Déjame agarrar estos papeles que cuando son autoridades ya agarró los papeles. Cuando autoridades del nuevo Ministerio de Transporte y Obras Públicas se metan con este tema. Pero el segundo tema que tenemos en este primer bloque tiene que ver con la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y recordarles a ustedes que nos están viendo por YouTube que pueden participar en nuestro chat en vivo de YouTube. Recuerden que en el siguiente bloque viene el intendente electo de Montevideo, que va a asumir el próximo 10 de julio, Mario Vergara. Pueden preguntar ahí, vamos a recoger una cantidad de preguntas. Todos tenemos preguntas sobre la ciudad de Montevideo y su funcionamiento, sobre qué va a hacer esta nueva administración en la Intendencia. Y recuerden, en el último bloque, como siempre, todo lo del programa resumido y analizado por nuestro panel. Mirá, nosotros comenzamos a hacer el seguimiento de este tema que vamos a hablar ahora. Cuando se presentó la denuncia inicial, 12 clubes resolvieron presentar hace 8 meses una denuncia inicial contra las anteriores autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol y las actuales autoridades por presunto manejo irregular de las finanzas de la AUF. Estamos hablando de 12 clubes de primera división. 12 clubes entre primera y segunda división. Y acá un hecho importante. ¿Por qué esos clubes hacen la denuncia sobre presunto manejo irregular de las finanzas, también de presuntos balances fraudulentos? Porque los clubes, vos me lo preguntabas hoy, ¿te acordás cuando conversábamos? Los clubes son los dueños de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Porque muchas veces, la gente no tiene por qué saberlo, pero muchas veces se tiende a pensar, por esto de la selección uruguaya y fútbol uruguayo, que la AUF es una empresa pública o que tiene algo que ver con... Es una empresa 100% civil y privada. Más que una empresa, es una asociación. Una asociación civil y privada, exactamente, que nada tiene que ver con el Estado, aunque sí es regulada si hay violación de los estatutos por parte del Ministerio de Educación y Cultura. Exacto. Entonces, pero como son reguladas todas las demás asociaciones. Exacto, como son reguladas cualquier asociación, como ADEON, por ejemplo, es regulada también por el Ministerio de Educación y Cultura, los gremios también. Ahora, ¿qué implica esta denuncia? ¿Qué es lo que se está investigando? El fiscal está investigando si hubo desvío de fondos, si se existen balances fraudulentos,
qué se hizo con ese dinero, porque muchos de los clubes entienden que la AUF no entregó el dinero que había recibido a los clubes que, según los estatutos, son los verdaderos dueños de la AUF, y muchos de los ingresos le pertenecían a los clubes y la AUF lo ha administrado, según la denuncia, de forma indiscriminada. Las autoridades de la AUF son gerenciadores de esta asociación. Digamos. Exacto. Si uno equipara a Ignacio Alonso, que vendría a ser hoy en día, y el CEO de la AUF, como el gerente general. Digamos. Nombrado por los accionistas, que son todos los clubes que componen la AUF. Ahora, esta denuncia fue hace 8 meses. 8 meses, exacto. ¿Qué ha pasado hasta ahora? ¿Por qué hoy es novedad? Bueno, hoy es novedad y lo vamos a ver en el adelanto porque el fiscal Gilberto Rodríguez, que es fiscal de delitos económicos de tercer turno, que es el que está llevando esta investigación, para algunos clubes con una demasiada lentitud, a paso de tortuga, le dicen ellos. Hace 8 meses que fueron ahí. Y bueno, viste que algunas causas van más rápido. La del Zunca del otro día, en mes y medio, ya tiene 3 personas presas, ¿no? La tiene el mismo Gilberto Rodríguez. En la causa esta de los clubes, el fiscal aduce que hay mucha información económica, es su justificación, y que en realidad tiene únicamente una contadora para ir analizando los balances que le ha provisto la AUF y la denuncia que le ha entregado los clubes. ¿Es la misma que está laburando, por ejemplo, con Conexión Ganadera, puede ser? La misma en realidad, la misma contadora estaba trabajando con Gilberto Rodríguez y Mónica Ferrero, la fiscal de corte, se la sacó de varios días de trabajo y la puso a trabajar en Conexión Ganadera, que es otro caso gigante. Otro caso gigante, exactamente. Eso habla en parte por gran falta de recursos de la Fiscalía. Pero volviendo a este caso, y las novedades importantes, nuevas que hay, es que el fiscal ha pedido el levantamiento del secreto bancario de todas las cuentas del Banco República y acaba de pedir el levantamiento del secreto bancario de todas las cuentas de la AUF en el Banco Santander, con anuencia, obviamente, de un juez. Y podemos ver un adelanto. A ver. Eduardo, no sé nada ni de fiscales ni de fútbol, pero que levanten el secreto bancario es algo fuerte. Y es algo fuerte e importante. Aparte, es una determinación que para el fiscal puede haber indicios de algún tipo de maniobra porque va a perseguir toda la ruta del dinero. En este caso, la ruta del dinero que viene de parte de Conmebol e ingresa por el Banco Santander, y una parte va al Banco República y otra parte que va para las finanzas de la AUF. Eso el fiscal entiende que debe obtener información de esa ruta del dinero para ver si efectivamente se está cumpliendo lo que denuncian los clubes de irregularidades en el manejo de las finanzas por parte del Ejecutivo de la AUF. Y me llamó la atención lo que decías ahí. No entendí lo de la doble garantía. Bueno, eso lo queremos explicar ahora. Uno de los datos más novedosos que ha surgido de la investigación fiscal es que detectaron una doble garantía, que es una... Te lo voy a poner para que uno entienda. Explícamelo como un niño. Ahí va, acá tenemos los documentos originales, por las dudas, certificado por escribano. Es como si vos tuvieras una casa, y podemos ir viendo el primer documento, una casa que ponele vale 15. ¿Qué es esa casa que vale 15? Vos vas el 16 de junio, vas al Banco República, sí, voy al Banco República, y le decís, Banco República, ¿me puede dar 9 millones de dólares? Yo tengo esta casa, le hipoteco esta casa, le doy en garantía a esta casa. Que vale 15. Que vale 15, sí. Y usted me da 9 millones de dólares. Sí, claro. Y el Banco República te va a decir, ok, te abre un fideicomiso, te dice, ok, te voy a dar esos 9 millones de dólares,
¿Y cuál es la garantía que yo digo la casa que presentó la AUF? Son en realidad, ¿no? Como dice acá abajo el documento, son los derechos provenientes de la participación de Uruguay en la Copa América 2024 y en el Mundial del año 2026. O sea que la casa lo que vendría a ser... Es un dinero que va a recibir la AUF a futuro de parte de Conmebol, que lo ponemos como garantía si yo no pago, digamos. Exacto, exactamente, es el documento. Quedó claro. ¿Y cuál es el problema? No, el problema es que la misma casa, ¿tá? Esto fue el 16 de junio, vos fuiste el 4 de julio, y ahora podemos ir al documento de Conmebol, fuiste a Conmebol, sí, ¿tá? Con la misma casa, sí, y le dijiste, che, Conmebol, preciso 10 millones de dólares. Sí. Con la misma casa de garantía al cual el Bro el 16 de junio te había dado. ¿Y se puede 9 eso? millones. Bueno, eso lo va a determinar el fiscal si existe legalidad o ilegalidad en este acto. Y pone, esa misma casa que vos decís que vale 15, le pedís 10 millones de dólares y en el documento, que es el documento original, certificado por el escribano Jorge Francini, dice, la AUF, o sea, como garantía, pone por intermedio de anticipo de participación en torneos continentales, o sea, de Uruguay, sí, ¿no? Participación de Uruguay en torneos continentales organizados por Conmebol, se pide adelanto 10 millones de dólares. 2023, ¿cuál era el torneo continental que venía? La Copa América 2024. O sea que le pusimos como... La misma garantía. La misma garantía, o sea que le pusimos al Banco República, che, te doy como garantía los ingresos por Copa América 2024, esto es en el 2023, ahí el Banco República le abre esa línea de crédito de 9 millones de dólares y 15 días después voy y le golpeo la puerta a Domínguez en Conmebol. Che, Domínguez, mirá, ahí están las dos. Mirá. Ahí estamos viendo las dos, exacto. Bueno, esto es lo que tenemos atrás, lo que le presentamos a el Banco República para pedirle que nos amplíe la línea de crédito a 9 millones de dólares. Y acá adelante lo que tenemos es lo que le pedimos como Uruguay a la Conmebol para que nos diera 10 millones de dólares. O sea, utilizamos la misma casa 2 veces de garantía. O sea, por ahora no sabemos si se van a cobrar o no se van a cobrar, porque el gran riesgo es de que, a ver, si la casa, si los dos a la vez quieren cobrarse los 9 millones de dólares... Y no van a poder, la casa es una sola. La casa es una sola. Y además, ya hubo ingresos, la Copa América 2024 ya pasó. Sí. O sea, esos ingresos ya vinieron. ¿Tá? Y forma parte también de la garantía que tiene... Para Conmebol. La AUF, claro, con ese anticipo de dinero para Conmebol, ¿no? Y acá hay otro dato que involucra específicamente al Banco República y que ha llamado la atención en Fiscalía. ¿Y qué es lo que tiene que ver? Y lo podemos ver en el documento, en el próximo documento, ¿tá? Que se introdujo una cláusula que hasta ese momento no estaba, esto es el año 2023. Hasta el año 2023 el fideicomiso, o sea, la línea de crédito que tenía abierta la AUF, sí, ¿tá? Los dineros eran cesión de derecho de televisación, ingreso por selección, etcétera, etcétera, ingresaban directamente a la cuenta del Banco República. Desde Conmebol a la cuenta del banco, listo. Desde la propia AUF, porque algunos eran derechos de la AUF por merchandise, etcétera, por diferentes motivos. Es como cuando vos sacás un préstamo, hipotecás tu casa en el Banco República, te van a descontar de tu cuenta sueldo directo. ¿Tá? Pero pasó algo extraño, que no se sabe por qué, se cambió una cláusula y la estamos viendo en ese famoso contrato del 16 de junio del 2023, donde se le permitió, ¿tá?, que la garantía del Bro, que los pagos de Conmebol no entraran al Bro directo. Se cambió, se permitió que a partir del 2023 existiera una triangulación. Van primero los fondos al Banco Santander y después el Banco República le da 48 horas a la AUF para que una vez ingresado en el Banco Santander se depositen en el Banco República. Incluso hay una anécdota que es información pura y dura porque existe en los registros del secreto bancario levantado por la Fiscalía que hay un depósito en una buzonera de noche de un cheque de casi 2 millones de dólares de Santander a favor, o sea, de la AUF de Santander a favor del Banco República como forma de cubrir parte de esa garantía de ese fideicomiso, ¿no? Pero bueno, esto está en la cláusula 2. Para ser más específico, porque nos gusta, tenemos el documento acá adelante, ¿no? Es la cláusula 2.3c del contrato firmado entre la Asociación Uruguaya de Fútbol
y el Banco República por el famoso fideicomiso por 9 millones de dólares. Ahora hay que ver cómo sigue la investigación. Estamos en feria ahora igual, ¿no? Ahora estamos en feria, hay 15 días. De hecho, bueno, el fiscal de la causa está en España participando en un curso, junto con el número 3 del Ministerio del Interior, Gerardo Siri, y también con otras personas. Pero bueno, seguramente a su regreso, esta causa se va a acelerar, o sea, a partir del 15 de julio, o debería de acelerarse en función de la nueva información que le va a proveer el Banco Santander y que va a tener que cotejar con la información que le entregó el Banco República. Señoras y señores, nos vamos a ir a la primera tanda de este Sin Piedad de Miércoles. Recuerden, nos ven en vivo por la pantalla de TV, también nos ven en vivo por nuestro canal de YouTube. Entren al chat, comenten, pregunten lo que quieran. En el próximo bloque, el intendente electo de Montevideo, Mario Vergara, se sienta a charlar un rato con nosotros. Ya venimos.